Ananías y Zafira, una pareja de esposos en la era de Jesucristo, más o menos hace 2000 años. Este es más o menos el tema número 5. El pequeño tema número 5 parte del tema principal del primer tema. Así que si quiere entender el primer tema sobre la codicia, o sea, el tema principal sobre la codicia, va a tener que también escuchar todos los 6 temas para ir teniendo referencia. No quiero dar a entender de que no es difícil de entenderlo, claro, pero si quiere usted comprender, entender más, tiene que ir escuchando los 6 temas. Ananías y Zafira. La historia está en Hechos 5.1. Ahí se encuentra el tema, o más bien ahí se encuentra la historia. Dice así: Hechos de los Apóstoles. Está desposito de el Evangelio de Marcos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, Pedro, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido al hombre, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pero Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tener al Espíritu del Señor? O sea, ¿por qué por qué ella hizo este convenio? Sigue la lectura. He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo veo esto muy duro, muy difícil. Aparentemente no hubo misericordia. Dios es amor, Jesús es amor, pero en este aspecto aparentemente no hubo, no hubo perdón. Pero la Biblia da muy poca referencia sobre esto, pero sí podemos analizar las cosas, usar el sentido del juicio, que probablemente ellos no eran sinceros. Probablemente aunque Dios hubiera dado la oportunidad de vivir, ellos nunca se hubieran arrepentido. Entonces a veces las cosas se hacen para el cumplimiento de la palabra al pie de la letra, a veces la palabra de Dios, porque ya Dios conoce el futuro, ¿no? Y a veces las cosas se hacen por amor y misericordia. Hay muchas maneras en que el Señor actúa. Él conoce, nosotros somos transparentes ante Él. Él conoce nuestros sentimientos, Él conoce nuestros pensamientos, nuestras decisiones futuras, presentes. Él conoce el futuro. Entonces, basado en el presente, basado en el futuro, Él acciona, Él reacciona, aprieta el botón de la muerte y depende el futuro. Pero a veces nosotros lo vemos mal, a veces decimos, ¿por qué les pasó esto? Pero el Señor conoce el futuro. Él actúa basado al futuro.
Ahora, volviendo al tema sobre la codicia. Esta pareja ofreció su casa. Aquí viene el primer problema. Cuando nosotros, tú y yo, propones en tu corazón y dices tú, voy a entregarle al Señor una ofrenda supóngale, usted vendió un ganado, vendió una gallina, vendió su casa, una propiedad, y hizo promesa, dice usted, si lo vendo en tanto, voy a dar, aunque sea unos 200 o 300 o 500. Cuando llega la hora de la hora, usted lo vendió y dice usted, no, es mucho dinero, mejor no más voy a dar la mitad o no más voy a dar esto. He ahí el problema. Esto es lo que pasó con esta pareja, que ellos habían, habían, habían prometido de que esa casa, esa propiedad se iba a vender y se le iba a dar a la iglesia. Y resulta que nomás dieron una parte. Entonces, Pedro directamente le dijo que ellos habían cometido pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés, era activo en esos entonces. Bueno, la codicia es difícil de controlar. Solamente Dios lo puede ayudar a usted y a mí para salir adelante. Era una época emocionante para ser miembro de la iglesia. Después del gran derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los apóstoles predicaban el Evangelio como poder y miles se unían a la iglesia. Después de haber orado, el lugar en que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud del que había creído era de un corazón y un pensamiento. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Hechos 4, 31, 32. Qué privilegio tuvieron Ananías y Zafira de formar parte de la iglesia primitiva, verla crecer y ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tan marcada. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casa las vendía y traían el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 34, 35. En este escenario, Ananías y Zafira, obviamente impresionados por lo que estaba sucediendo, quisieron ser parte de ello y decidieron vender una propiedad y contribuir con la ganancia a la iglesia. Hasta aquí todo bien. Pregunta, ¿qué crees que fue peor? ¿Retener parte del dinero o mentir al respecto? ¿Por qué un castigo tan duro? Es lo mismo que andábamos platicando. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan duro? ¿Cuál fue lo peor? ¿Retener la parte del dinero o mentir? Al principio parecía sincero en su deseo de dar para la obra. Sin embargo, más tarde Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia, empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. En otras palabras, aunque había comenzado con la mejor de las motivaciones, su codicia finalmente hizo que mostraran una fachada y pretendieran ser lo que en realidad no eran. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, según Hechos 5:11. Después de este incidente, la gente seguramente tuvo más cuidado al devolver sus diezmos, o más bien al devolver a la ofrenda, porque aquí no se está refiriendo del diezmo, no sé por qué pusieron aquí diezmo, más bien estas son ofrendas. Pero este triste relato no se incluyó en la Biblia como una advertencia sobre la fidelidad en las ofrendas. ¿Quién nos enseña? ¿A dónde puede conducirnos la codicia?
Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios, mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Cuando Ananías vino con su ofrenda, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón, que mintieses al Espíritu Santo y defraudase del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. La sabiduría infinita vio esta manifestación señalada de la ira de Dios. Era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. El número de sus miembros aumentaba rápidamente. La iglesia se vería en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadía hombres y mujeres que, mientras profesaban servir a Dios, adoraban a Mamón, o sea, adoraban el Dios falso. Este castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que Él descubre el pecado oculto del corazón y que no puede ser burlado. Estaba destinado a ser para la iglesia una advertencia que la indujese a evitar la falsedad y la hipocresía y a precaverse contra al robar a Dios. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 60-61. Hay algunos que son culpables del mismo pecado que cometieron Ananías y Zafira, pues piensan que si retienen una porción de lo que Dios pide en el sistema del diezmo, a los hermanos no lo sabrán nunca. Así pensaba la pareja culpable, cuyo ejemplo se nos da como advertencia. En este caso, Dios demostró que escudriña el corazón. No puede ocultárselo los motivos y positivos y propósitos del hombre. Dejó a los cristianos de todas las épocas una amonestación perpetua a precaverse del pecado al cual los corazones humanos están continuamente inclinados. Aunque no haya ahora indicios visibles del desagrado de Dios a la repetición del pecado de Ananías y Zafira, este es igualmente odioso a su vista, y el transgresor será castigado con toda seguridad el día del juicio, y muchos sentirán la maldición de Dios aún en esta vida. Cuando se hace una promesa a la causa, es un voto hecho a Dios y debe de ser cumplido como cosa sagrada. A la vista de Dios, no es menos que un sacrilegio el apropiarse para nuestro uso particular de lo que una vez fue prometido para fomentar su obra sagrada. Testimonios para la Iglesia, página 460-461. La abnegación es la nota tónica de la enseñanza de Cristo. Con frecuencia se impone este concepto a los creyentes con un lenguaje que parece autoritario, porque no hay otra forma de salvar a los hombres si no se los separa de su vida de egoísmo. Mientras Cristo vivió en el mundo, hizo una correcta presentación del poder del Evangelio a cada alma que sufra con él mientras resista al pecado, trabaja por su causa y se niega a sí mismo por el bien de otros. Él le promete una parte en la recompensa eterna de los justos, poniendo en práctica el mismo espíritu que caracterizó la obra de su vida. Llegaremos a participar de su naturaleza. Al compartir esta vida de sacrificio por amor a otros, disfrutaremos con Él la vida futura, una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, 2 Corintios 4:17. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 29. Queridos amigos, gracias por escucharnos. Tratamos de hacer estos videos menos de 15 minutos, a veces pasamos 2 minutos, 3 minutos, sea para la honra de nuestro Dios. Por favor, sigan compartiendo la palabra de Dios. Por favor, si necesitan bajar los videos, bájenlos sin ningún problema. Compártalos porque Cristo viene pronto. Necesitamos ser instruidos, prepararnos para la venida del Señor. Se ven guerras, se ven hambre, se ven terremotos, se ven muchas cosas en el mundo, que cosas que no se miraba de hace mucho tiempo. Han habido desastres, pero a veces no tanto como se ve ahora. Y no solamente eso, se ve corrupción en los
en los países, en los gobiernos de todos los países se ve mucha corrupción, hay mucha pobreza, hay mucho problema en el mundo. Por favor, compártala. En el nombre de Jesús les pido todo y nosotros no estamos haciendo dinero en esto. Yo no estoy haciendo dinero en YouTube, no estoy cobrando, no estoy monetizando. ¿Cómo se llama? El canal es simplemente para predicar el Evangelio. Amigos, cuídense mucho. Si algún día tenemos que monetizar, pues es por necesidad, porque pues, tal vez no hay ningún trabajo, no tenemos con qué, pero mientras hay trabajo podemos trabajar. Tenemos dos pies, tenemos dos piernas, tenemos todo para trabajar. Dios nos da la bendición con el simple hecho de tener nuestros dos pies y dos manos para trabajar, para movernos en cualquier parte. Sigan adelante, por favor. Espero que este pequeño estudio sea de bendición. Por favor, escuche todos los temas, los 6 temas de esta semana para que usted pueda entender. De otra manera, probablemente no encuentre la respuesta. Hasta pronto. Adiós. Feliz día.